Bienvenidos a Los 12 Cimientos, Ministerio Cristiano, Adicciones en el Hogar. Y pues agradecido con Dios por un día más de no beber, un día más de estar en unidad con mis hermanos aquí presentes que les saludan. Hola. Hola. Como no los ven, los escuchan y eso es importante. Quiere decir que estamos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la fraternidad, y pues es lo que pido, ¿no? Que sea el Espíritu Santo quien guíe esta reunión, este espacio, y pues para todos aquellos que lleguen a mirar este video, pues más que nada es un mensaje de vida, un mensaje de recuperación, de restauración en nuestras vidas. Los que hemos tenido problemas con adicciones, llámese alcohol, drogas o cualquier otro tipo de situaciones, pornografía, obsesión por el sexo, el día de hoy por algo muy difícil que es también la tecnología. Se está apoderando de nuestros sentidos de vida, de nuestras percepciones. Pero bueno, hoy vamos a ver un tema en verdad muy importante, muy importante, y créeme lo que a veces no es tan fácil de comprender las enseñanzas de Dios a través de su libro sagrado, que es la Biblia. ¿Y qué es lo que nos enseña? Muchas veces, antes de llegar a los pies de Cristo, yo decía, es que no hay escuela para padres, es que nadie nace sabiendo, es que a mí no me enseñaron, es que yo no lo aprendí, es que los maestros en la escuela no enseñaban bien, es que me tocó una esposa que no le echa ganas, o un marido que no le echa ganas, o dentro de la recuperación, en los grupos de autoayuda, pues es que no hay buenos guías. Y siempre esas palabras del pero y de anteponer, el justificarse, pues se van cayendo poco a poco. Esas telas de juicio se van cayendo poco a poco cuando realmente hay un interés. El interés y la necesidad de tener una vida sana, de tener una vida libre, de tener una vida, un fruto del Espíritu Santo que yo creo en mi persona es uno de los que más me cuesta, es la humildad. Y estas 5 semanas hemos tratado ese tema de la humildad en diferentes versículos, en diferentes pasajes bíblicos. Y créeme lo que empiezo a disfrutar un poco el cómo empezar un proceso de camino a la humildad, caminar con la humildad. Y es real. Si yo te dijera, es que ya soy humilde, pues de una u otra manera sí es una parte real, pero no soy totalmente humilde. ¿Cómo puedo determinar que tengo humildad? Pues en el momento que reconozco que sin Dios yo no hubiese podido dejar de beber. Reconocer que sin Dios no hay vida. Reconocer que sin Dios no hay nada. Y desde ahí es donde puede uno determinar que vas caminando hacia la humildad. La semana pasada miramos en el Salmo 147:6, donde habla de que Dios sostiene al humilde, pero al perverso lo hace tragar polvo. ¿Sí o no, Nazario? Sí. Pero no te duermas, si no me vas a contagiar. Y se trata de que las personas que están del otro lado sepan que estamos en la unidad, que estamos en la fraternidad, de que aquí hay, pues están mis hermanos, unos creyentes, otros no creyentes, pero al final todos estamos en la libertad por la gracia de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Ángel les quiere mandar un saludo. Adelante, Ángel. Hola. Le hace hola. Todavía va en proceso de recuperación. Es un joven de 16 años, alto, guapo, atractivo, con buenos sentimientos, y que está recuperando el amor a papá, recuperando el amor a mamá, a su familia, y está empezando a reprender a su pipa y a todo ese rollo, ¿no?, con el que se llega. Pero bueno, ese saludar. Nos acompaña Tere, Guille, Edith, Nazario, Adriana, y pues aquí estamos en la unidad, saludándoles. Y pues
Vamos a ver un tema muy importante. Dice Proverbios 11:2. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Hoy no llevo el tiempo, Adriana, si es de que te encargo, por favor, no nos vayamos a pasar. Pero, amado hermano, ¿cómo puedo entender el orgullo lleva a la deshonra? Ya dimos un estudio por ahí de lo que es el orgullo, de cómo el orgullo lo podemos convertir en soberbia y empezamos a dañarnos a nosotros mismos constantemente en nuestras decisiones, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, en lo que hablamos y en lo que actuamos. O sea, de una u otra manera, cuando estamos llenos de orgullo, pues no asociamos las cosas como debe de ser. Tomamos decisiones apresuradas o a veces las aletargamos o situaciones que en verdad a la postre te hacen sentirte vacío, solo, aislado y empiezas a tener una serie de problemas. En mi caso, pues así lo ha sido por muchos años y no quiere decir que ya no los tenga. Sigo teniendo situaciones que corregir, sigo teniendo cosas que superar aún, que ya llevo años en el camino de la recuperación, pues sigo teniendo cosas que trabajar en los diferentes departamentos, en el lado sexual, en el lado material, en el lado social, o sea, el amor al prójimo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo es que cómo mi lado emocional conectarlo con Dios, cómo relacionarlo, cómo dice que la verdadera independencia emocional proviene de Dios. Y créeme, hermano, que no ha sido fácil, porque he sido una persona hipersensible, muy emocional, que de todo me entristecía o me iba a la depresión o me ponía muy irritable, mucha ira, y luego justificar las cosas con el orgullo, así como que en la familia con la esposa es, si no me haces enojar, mira, no hubiera pasado esto, y siempre querer justificar mis estados emocionales. Y créemelo, hermano, que ese tipo de vida, pues me llevó a vivir en familia, pero muy disfuncional, muy desasociado, mucha guerra entre nosotros. Empezó a crecer la familia, empezaron a crecer los hijos, y era una guerra. Era una guerra insoportable, imparable, que lo más fácil es correr. Lo más fácil es correr. ¿De qué manera es lo más fácil? Correr. Por exceso de orgullo convertido en soberbia, pues empieza a pensar que lo mejor es un divorcio. Y yo no te voy a decir si te divorcies o no. Yo lo único que sé es que por orgulloso y tomar decisiones impulsivas o irrazonables, pues lo más fácil era decir, pues mejor me divorcio y a ver qué pasa. Y fíjate bien, hermano, hoy platicaba con mi esposa, cómo en mi mente puedo llevar una doble vida. Y es parte del orgullo. Entonces dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero para deshonrar, pues tiene que estar dentro de uno, la deshonra. Dice, pero con la humildad viene la sabiduría. O sea, ¿qué quieres ser? ¿Un deshonrado o quieres ser un sabio? Pero todo esto se tiene que hacer un caminar. Todo esto se tiene que llevar por obra. Todo esto se tiene que actuar por fe, de saber que las cosas van a suceder, tener la esperanza de que van a suceder. ¿A qué me refiero en esto? Llegó el momento de la desesperación en el hogar, que lo más fácil era pensar, me divorcio. Pero fíjate bien cómo empieza a crear una doble vida. Me divorcio, ¿y qué sigue después? Muchas veces podría pensar, yo ya no me vuelvo a casar con nadie, ya no me junto con nadie, ya ahí muere todo lo que sea una relación, y aparentemente al inicio, porque hay un cansancio de la relación, o sea, el cansancio en una relación llena de orgullo, pues va a llevar a una separación. Parecieran lógicas. ¿Y quién quiere vivir eso? Yo creo que la mayoría de los que nos hemos unido en matrimonio no pensamos
así como que me voy a divorciar de inmediato. Se piensan que se va a ser feliz. Encontré el amor de mi vida. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué guapa! ¡Qué chida! ¡Qué bien está! Y hablas del amor. Y créeme lo que ha pasado el tiempo. Y para ir hablando del amor, que también es un fruto del Espíritu Santo, es un proceso. Se pueden hablar muchas cosas, que el amor son actitudes y todo eso, y está bien. Pero yo te hablo de una experiencia. Para poder hoy hablar de amor, quiere decir que empecé a experimentar el amor de Dios en mi vida. Posteriormente me convierto a creyente por milagro, y ahora empiezo a comprender lo que es la gracia de Dios. O sea, Jesucristo dice que soy salvo por gracia. O sea, es algo que yo no hice nada por tenerlo. Entonces, el mayor amor en la existencia de la humanidad es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque en la cruz, con su sangre preciosa, nos perdonaron nuestros pecados y además nos dio sanidad. ¿Cómo represento la sanidad? O sea, que mi mente empieza a dejar de tener esos pensamientos deshonrosos y esos sentimientos deshonrosos. Entonces mi cuerpo se empieza a encaminar a otro caminar, a que sea útil al servicio de Dios. Porque antes mi cuerpo era útil al servicio del diablo a través del alcoholismo y de todo lo que conlleva el alcoholismo. O sea, que el alcoholismo, los departamentos de mi vida, los fui desasociando, los fui deshonrando de tal manera que después tenía sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, sentimientos de depresión, y pues lo más fácil era meterse en pasiones del alma. Quizás sea un poquito complejo para ti, como lo ha sido para mí, pero poco a poco, a través de estas juntas o de estas pláticas, se van asociando las cosas. ¿Cómo quieres vivir, Héctor? Entonces tuvo que llegar un momento, por el exceso del alcohol o por el exceso de decisiones en los departamentos de mi vida. ¿Cuáles fueron tus decisiones en el sexo? ¿Cómo aprendiste el sexo? ¿Cómo entró el sexo en tu vida? ¿Cuál es el diseño de Dios en tu vida? O sea, en el sentido del sexo, el diseño de Dios en el departamento sexual. ¿Cuál es el diseño de lo material? ¿Cuál es el diseño en lo social? Y por ende, ¿cómo voy a depender emocionalmente de Dios para tener una vida de paz y tranquilidad? Porque fíjate bien, hermano, todo mundo queremos sentir bonito. Beber se siente bonito antes de que te emborraches, y es algo muy normal. Y mis hermanos que están aquí no creo que me desaprueben que cuando empieza uno a beber se siente bonito, ¿cierto o no, hermanos? Sí. Pero ahorita piensan que están saliendo aquí en el monitor y les da así como miedo. No estamos rompiendo el anonimato, nomás se van a oír las voces. Cuando empezamos a beber, ¿se siente bonito? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Ya ves, les tiene que dar uno el jalón para quitarse del miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el miedo te esclaviza y te hace tomar decisiones orgullosas que a la postre, te agrade o no, vas a buscar un camino de recuperación que viene de Dios, porque de otra manera, pues son así como esfuerzos humanos, y poca gente ha ganado el camino del alcoholismo en un embate mano a mano. No se puede, al menos para mí no es así, y para la gente que está aquí conmigo tampoco. Entonces te hablaba, ok, fui desasociándome, deshonrando mis departamentos de tal manera que yo tenía una idea. En su momento, ¿por qué se usaba pornografía? Porque estás deshonrando un departamento en tu vida y que viene de Dios. Y hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Nazario? Sí. De la perversión. Entonces, perversión es igual que las cosas de Dios, las tergiversas y las utilizas de una manera egoísta que a la postre te van a traer problemas. ¿Y cuáles problemas? Pues de una manera con la demás gente que también tiene sus propios deseos y pensamientos, pero lo más feo es que empiezas a sentir ese vacío, esa soledad, y te empiezas a aislar
de la gente o empiezas a asociarte con gente igual para tener un rato de alegría. También hay esa alegría, ese sentimiento de alegría falso, donde es un ratito pero se desvanece, o tienes que estar alegre para aparentar ser feliz. Bueno, si no me entiendes, ahí me puedes poner ahí mensaje, ¿sabes qué, hermano? No te entiendo nada, estás bien crazy, y yo te voy a decir gracias, thank you, bendiciones. Dice Angelito que para todo eso la mejor solución es desearte bendiciones, no te preocupes. Entonces, bueno, vamos a entrar y dice, el orgullo lleva a la deshonra. Ya te compartí cómo el orgullo me va haciendo tomar decisiones sexuales en el sentido que al rato me voy a sentir mal porque los empiezo a desasociar de Dios y empiezo a deshonrarme a mí mismo, ¿sí? Se puede caer en infidelidad. ¿Y qué crees? La Biblia te habla bien claramente cuestiones de infidelidad y lo puedes ver en Gálatas 5:19, que son los frutos de la carne, y ahí te habla de la impureza sexual. Y fíjate, la impureza habla de pensamientos impuros y deseos impuros. ¿Cómo puedes ver una cuestión de impureza sexual? Si tú conoces a alguien que habla mucho de albures, su cabecita tiene mucha impureza sexual. Por eso tiene deseos carnales. Lo reprime, se deshonra y al rato se vive con mucho sufrimiento porque se reprimen las cosas. Hay vacíos que llenar, hay una soledad que mitigar. ¿Por qué? Porque no asocio mi vida con Dios. Y ese es el orgullo, parte del orgullo. Dice, pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Y qué es la humildad? Reconocer la existencia de Dios en mi vida y que si yo vivo es solo por la gracia de Dios. Hay personas que dicen, es que tú me hablas mucho de Dios. Bueno, también te puedo hablar de mi vida asociada con Dios, porque también te voy a hablar de mi vida cuando estuvo asociada con el diablo. También cuando se tuvo que hacer un pacto dentro de la ignorancia con el diablo, y te puedo compartir cómo me fue en ese departamento de mi vida o en ese proceso de mi vida. Y es pura muerte. Entonces, estos versículos, fíjate, en Proverbios del 11, 1, 2 y 3, fíjate bien, estos versículos resaltan la importancia de la integridad. Ahora, ya me habla integridad, ser íntegro. Y a veces todavía no lo comprendo, no sé si ustedes comprendan qué es la integridad, hermanos, totalmente, ¿sí o no? No se escuchó, no hubo humildad. Los atrapé, ya ves qué fácil. Estudia a qué lado sí sabes que es la integridad. Escríbenos. Porque esto es de enseñarnos mutuamente. Yo no lo sé todo, ni pretendo saberlo todo, solamente que Dios nos vaya llevando. Entonces dice, estos versículos resaltan la importancia de la integridad. En la recuperación debemos ser íntegros con nosotros mismos y con los demás. Pero sigue existiendo la palabra integridad. Y todavía tengo que observar esa palabra y a ver cómo la voy a llevar en acción en mi vida. ¿Estás de acuerdo, Nazario? No te duermas. Me vas a contagiar. Pecho humildad, dicen los hermanos de la AA. Pecho humildad, de buena voluntad. Dice, debemos admitir con sinceridad que no, fíjate bien, desde aquí parte la humildad y te va a empezar a llevar a la sabiduría. Dice, debemos admitir con sinceridad. Entonces me habla de valores importantes: integridad y sinceridad. Íntegro y sincero, fíjate bien, íntegro y sincero. Con sinceridad, que no podemos controlar nuestras adicciones. Desde ahí ya estamos hablando. Yo no puedo controlar mi adicción al alcohol o cualesquiera que otra sea. Paso 1, es donde viene en el paso 1, dice, admitimos que somos impotentes ante nuestros problemas y que nuestra vida se vuelve ingobernable, sin gobierno. O sea, el único gobierno que se sabía pues, era el del alcohol, o sea, el enemigo. Debemos ser honestos al hacer un inventario moral de nuestra vida. Ahora viene otra palabra, moral. Llevamos
integridad, sinceridad moral. Y créemelo, hermano, que si no estudiamos un poquito y escudriñamos lo que nos quiere decir este versículo, y podrá haber desgloses y podrá haber discernimientos diferentes, pero para nosotros los que estamos en recuperación dentro del alcoholismo y para las mujeres esposas de alcohólicos, cabe muy bien este versículo, porque cuántas veces en el hogar se llena de orgullo, de enojo, y entonces dejamos a un lado el alcohol, pero la casa se vuelve un campo de batalla por tanto orgullo. ¿Quién se impone a quién? ¿Quién tiene la razón? Entonces dice, debemos ser, ahora viene otra palabrita, fíjate bien, escudriñar esto, dice, debemos ser honestos al hacer un inventario moral de nuestra vida, moral, de nuestra vida. No voy a hacer no voy a hacer un inventario moral de mi esposa, o de mis hijos, o de mis hermanos en la congre, porque en todos los departamentos sociales, ¿cuáles son los departamentos sociales o las áreas sociales? El prójimo, desde policías, áreas estudiantiles, laborales, familiares, religiosos, en todos entra esta parte. Dice, ser honesta al hacer un inventario moral de nuestra vida. Paso 4 y 10. ¿Qué quiere decir con el paso 4? Dice, sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Y el paso 10 dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal. Entonces dice, y debemos confesarlos con sinceridad, nuestras faltas a Dios y a otro. Paso 5, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos la naturaleza exacta de nuestras pasiones, de nuestros defectos, de nuestras debilidades. Entonces, en estos versículos nos está metiendo en un área bastante complicada. Sin tener un discernimiento espiritual es bien complicado poderlo poner en acción y salir de sus problemas. Ahora, integridad. Integridad como derecho fundamental, dice, la integridad personal o física se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física. Ok, vamos para allá. Bueno, allí mi querido hijo Brandon, mis saludos desde aquí, donde quiera que esté, para que estemos en frecuencia. Vamos para allá a asociar esas partes de nuestra vida. Entonces, dice derecho a no ser objeto de vulneraciones en persona física, tales como lesiones, tortura, tratos inhumanos, penas crueles o la muerte. En este sentido, ser íntegro significa tener salud, estar entero, sin daños. Una persona íntegra es también aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. Y ahí es donde viene un gran problema. La misma palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, viene el conocimiento y no lo pongo en acción. Me quedo ahí bien a todo dar en mi casita, hay gente muriéndose, gente que necesita que le llevemos el Evangelio de la Paz, lo que dice Efesios 6:15, que nos ponemos las sandalias para ser portadores del Evangelio de la Paz, pero prefiero quedarme en mi casita. Yo ya fui el domingo a la congre, ya bailé, ya dancé, ya me caí de tantas emociones, o porque me tomó el Espíritu Santo, y está chido, y saliendo de ahí no pongo por obra nada. Y eso es algo muy orgulloso, que cuando recibes la paz que viene de Dios y no la compartes, pues entonces estás destinado a tener problemas. Dice, posee una amplia gama de aptitudes y capacidades. Fíjate lo que te da la humildad, integridad, sinceridad, y empiezas a comprender lo que es la moral. Ahora, la integridad moral se define como la cualidad de una persona que la condiciona y le da autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento y resolver los problemas relacionados con acciones por sí mismas. Nos detenemos aquí. Integridad moral. Dice aquí,
como la cualidad de una persona que la condiciona y le da autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento, sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que ya no le vas a hacer caso a un pensamiento. Así como que sexualmente, pues si eres casado, así como que pues, no hay bronca, me aviento una canita al aire y soy salvo por gracia, al fin que Cristo me va a perdonar, pero tienes que vivir un proceso de arrepentimiento y después de restauración, porque eso es lo más fácil. Caer en la tentación del enemigo y después, ¿con qué integridad moral puedes dirigirte a las personas? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso, Guille? ¿Cómo sería eso, Tere? ¿Cómo sería eso? ¿No? Entonces, fíjate bien cómo me está metiendo, este puro proverbio me está metiendo hasta en hendiduras. Y luego a veces, fíjate, supongamos que yo voy a dejar un ratito lo sexual, porque se oye muy trillado lo de las infidelidades, lo de andar en ese rollo. Ok, voy y me robo una cantidad. Bueno, me encontré un celular aquí en el grupo y como nadie lo reclama, me lo quedo, al fin que nadie lo reclama. Eso es robo, porque no es tuyo, a ti no te costó. Entonces, por lo tanto, estás robando. Pero fíjate cómo el orgullo justifica, nadie lo reclama, entonces como nadie lo reclama, me lo quedo. Eso es robo. Porque dentro de todo hay autoridades a quien tú te tienes que dirigir y decir, esto no es mío, se perdió aquí, aquí lo encontré y de alguien tiene que ser, se pone en anuncio y alguien lo va a reclamar. Y hay métodos de reclamo. Eso es empezar a tener un poco de integridad moral. Porque eso va asociado en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hablo y en lo que hago. Entonces ya soy íntegro de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, y eso es una cuestión de integridad moral. Ok, yo me robo eso, y luego vengo y te hablo de moral. Y luego te digo, el ejemplo arrastra. Si la gente supiera mi realidad moral, ¿se asociaría conmigo? Solamente se asocian los iguales. Los iguales. Los que andamos en el espíritu, nos juntamos con gente que anda en espíritu. Y los que no andan, y los que no hablan en el espíritu, pues entonces andan en los frutos de la carne. Tú tienes que definir para dónde le caminas, hermano. ¿No? Ok. Sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, posee una amplia gama de actitudes y capacidades, y tú solo te los tienes que ir dando porque el Espíritu te va guiando. La integridad moral, para cerrar esta charla, quiero que sepas que la estoy disfrutando, porque me estoy llenando del conocimiento que viene de Dios, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo le temo a Dios. ¿Por qué le temo a Dios? Porque ya viví el infierno del alcoholismo y de la deshonestidad y de la ingobernabilidad. Entonces, Dios es el que ha hecho todo en mi vida. No me puedo poner así como que una corona y yo acá, ¿no? Y luego vaya a estar haciendo estas transmisiones y resulta que ando en otras cuestiones, ¿no? Entonces, la integridad moral se define como la cualidad de una persona que la condiciona y le da autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento y resolver los problemas relacionados con sus acciones por sí misma. Está relacionada con fíjate bien, aquí viene lo chido, lo acá. Así seas iniciador en el Evangelio o tengas 20, 30 años en el Evangelio, sigue siendo la palabra. Y si es de Dios, sigue siendo eterna, porque Dios estuvo antes, está y estará, y nosotros vamos, el cuerpo aquí va de paso, pero conforme a lo que tú hagas, o tu espíritu va a Dios, o te vas al infierno, y tú decides. Y esa ya no es mi responsabilidad, hermano, esa es tuya, como la de todos los que estamos aquí. Entonces dice, está relacionada con los pensamientos, los comportamientos, las ideas, las creencias y la forma de actuar de cada individuo. La moralidad es muy importante en una sociedad. Fíjate bien lo que dice aquí. La moralidad es muy importante en una sociedad. Hace tiempo, cuando empezaban esto, me decían, es que Héctor es muy moralista.
Y yo lo veía como un pecado, cuando me decían, es que tú eres muy moralista. Y yo lo sentía como que ser moralista es un pecado. Pero por no estudiar y no adquirir el conocimiento, me salía del camino de la recuperación porque le hacía caso a las personas que desconocían. Pero me dicen, pues empieza a leer y empieza a pedirle al Espíritu Santo el discernimiento. La moralidad es muy importante en una sociedad. ¿Qué sería de aquí, de los que estamos, ahorita somos 2, 4, 6, 7? Dice, sin una moral de la sociedad. Ok. Si estamos en un camino de la recuperación del alcoholismo y de las adicciones, doy este tema y saliendo de aquí me voy a echar unos tragos, ¿qué crees que le estoy dando a la sociedad que Dios me ha invitado a que pertenecemos? De los 12 cimientos. Ya no me toman en serio. Me dirían charlatán, mentiroso. Casi que me tratarían de Judas. Y después yo tendría que decir, fíjate bien cómo va a aparecer el orgullo. Pongan atención acá, firmes como soldados del ejército de Jesucristo. Amén. Fíjate bien, me voy de pedo o de borracho y por ahí se atraviesa una dama. Le arrancamos. Y luego vengo y al otro día me paro aquí y empiezo a dar el sermón o empiezo a hablar y voy a aventar algo así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es que estoy arrepentido, es que estoy justificando mi deshonestidad, mi deshonra y mi falta de humildad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y compromete, hermano. Esto compromete. En verdad compromete. Dice, en una sociedad está relacionada con el respeto. Fíjate bien, el respeto. Si no te respetas tus instintos, tus departamentos, no vas a respetar los de afuera. Pero tarde o temprano va a salir a la luz y te va a hacer Dios tragar polvo, dice en la reunión pasada. El sentido común, el cumplimiento de nuestras obligaciones implica acatar las normas sociales y la ley. Respetar al otro, obedecer las autoridades y actuar en conformidad con nuestros propios principios. Y principios es de Dios. ¡Wow! Ya me quedé así como, casi como que me dieron un zape, porque tengo que poner por práctica. ¿Pero qué crees? Podría parecer demasiado fuerte, podría parecer demasiado complejo, pero no. Tengo que recordar un versículo que me encanta. Efesios 6:10. Por última palabra. Fortalecerse en el gran poder de Jesucristo. En el gran poder, en su gran brazo. Para estar atento a las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son sus acechanzas? Las tentaciones de la carne. Si permanezco en Cristo, libre soy por Cristo y el diablo se va con sus tentaciones y maldades. Pero si bajo la guardia en mi camino espiritual, en mi caminar con Dios, mi relación con Dios, entonces ahora sí, se vuelven a desasociar y voy a faltar de integridad y de honradez en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hablo y en lo que hago. Que tengas una bendecida noche. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el próximo miércoles aquí en los 12 cimientos, Ministerio Cristiano de Adicciones en el Hogar. Espero tus comentarios, espero que nos veamos muy prontamente, que nos visites aquí en los 12 cimientos. Mañana tenemos nuestra reunión de cada 8 días, los días jueves a las 6:15 de la tarde. Se pone muy interesante, estarían más gente, asociarnos con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y hay unos saludos ahí para Isabel Cruz, bendigo tu vida en el nombre de Cristo. Para Mayra, esa Mayra, muy contento de que nos estés escuchando y que nos estés viendo. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo, a tu familia, un gran abrazo. Es muy guapa, muy inteligente. Para Marisol, bendigo tu vida de igual manera en el nombre de Cristo. Nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que empecemos a hacer una comunidad de estas transmisiones
Y claro que un gran saludo para ese muchacho grandote, barbón, y nada más hasta ahí, que hay un gran Bluetooth así espiritual, que estamos trabajando juntos. Próximamente ya va a pertenecer al club de los casados. Te vamos a invitar al ministerio de varones que buscan agradar a Dios, no que buscan agradar a Dios nada más. ¿Ok? Brandon, te veo pronto, al ratito. Isabel Cruz, ya la saludamos. Saludo a Nazario, que está aquí presente. Gracias. Saludo a Ángel, que está presente. Gracias. A Tere. Gracias. A Guille. Gracias. A Edith. Bendiciones. Y a mi esposa Adriana, que sin ella, hermanos, ¿qué haría Héctor sin el apoyo de una esposa que, wow, ha entregado su vida para estar, órale, y échale ganas y ponte la pila y el respaldo espiritual? Claro, bendigo su vida, mi esposa Adriana. Bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles de recuperación, claro, aquí en los 12 Cimientos, Ministerio Cristiano, Adicciones en el Hogar. Adiós.